A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Qué bueno que estás con nosotros hoy de nuevo, este viernes, para que podamos seguir las lecciones de Daniel. Tienes que leer para que podamos adelantar. Acuérdate, Pastor Héctor Santiago, Ministerio Ciñéndose la Toalla, y en esta sección que es estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Así que hoy voy a estar en el capítulo 9, lección número 11. Capítulo 9. Señor, te damos gracias porque tú nos bendices, tú nos ayudas y tú estás con nosotros, y te pedimos, Señor, que en alguna medida, oh Dios, esto que hacemos sea de bendición para alguien. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien. Recuerda, búscate tu Biblia, búscate tu lápiz y búscate tu libreta, y vamos a comenzar. Voy a describir una tabla, aun cuando las 70 semanas de Israel, las 70 semanas de Daniel, tienen que ver específicamente con una revelación de Dios a Daniel que tiene que ver con Israel. Israel, en el libro de Jeremías, se estableció que eran 70 años los que habría de estar en el exilio. En el exilio lo que quiere decir es que está fuera de Jerusalén, que está fuera de los predios de Israel, y sobre todo, pues que no tenía un reinado, no tenía, no era una nación como tal. Pero en este capítulo 9 usted va a ver a un Daniel que está buscando el rostro de Dios, porque se da cuenta de que el regreso estaba cercano, aun cuando, yo lo he dicho varias veces, él no iba a regresar. En la línea de tiempo que establece este capítulo 9, yo voy a añadirle a esta tablita que les voy a enseñar ahora, la hermana Denis pues le va a estar enseñando, y que vamos a estar hablando de ella un momento antes de que entremos en la lectura del capítulo 9. Y voy a hacer esto en dos secciones. Primero voy a hablar de esta tabla. Segundo, voy a entrar en los textos que tienen que ver previo a las 70 semanas, que está por el medio del capítulo. Y luego pues hablo de ese capítulo. Y aquí en esta tabla yo estoy añadiendo unos eventos adicionales que los cojo del capítulo 7, porque ya pues quiero establecer que usted esté claro y clara de que cuando tengamos una tabla de tiempo de eventos, independientemente de que hable de Israel, o que hable de la iglesia, o que hable del mundo, cuando tengamos esa tabla clara, ahí es que yo me quiero enfocar en lo que, más allá de las 7 iglesias de Apocalipsis del comienzo, más allá de eso, ahí es donde yo me quiero enfocar en lo que es escatológico y en lo que tiene que ver con Apocalipsis. Yo no quiero ir a leer el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo, sino entresacar unas informaciones en una tabla que en algún momento dado le vamos a ir añadiendo, y cuando la tengamos final, cuando tengamos los eventos finales desde lo que vamos a reseñar hoy, que es el regreso de Israel, porque ya yo hablé de dos conceptos, y uno de los conceptos que tiene que ver, los dos tienen que ver con los gentiles, con el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Uno donde Israel es hollada por los gentiles,
y que Israel no se convierte en nación. Ya en nuestra era, en el 1948, Israel vuelve a ser una nación, pero tuvo muchos años exiliada y perdida entre los pueblos. Pero la Biblia va recogiendo esa información y la tiene clara. Entonces, vamos a trabajar un poquito con esta tablita aquí, y usted va a ver un primer cuadrito, y el primer cuadrito se va a enfocar en que estamos hablando en el capítulo 7 y capítulo 2 de Daniel, que tiene que ver con los medopersas. Los medopersas, empiezo por los medopersas y no empiezo por los babilonios, porque estoy hablando de 70, voy a hablar de 70 semanas que no son consecutivas, se van a dividir, primero 7 semanas, después 62 semanas y después una semana, pero está en una línea de tiempo, y el comienzo de esa línea de tiempo, o el comienzo del regreso que la línea de tiempo nos va a dar, está en lo que es el reino ese de los medopersas. Luego pues viene Grecia y luego Roma. Yo no pongo a Grecia en la tabla, no estoy poniendo a Grecia en este momento, y me voy a Roma, porque cuando yo esté hablando de esta semana, vamos a estar hablando del Mesías, del regreso del Mesías. Primero el regreso de Israel. De Babilonia, vamos a hablar del exilio que era allá en Babilonia. Luego lo que es Irán, que es Persia, regresa a Jerusalén, reconstruyen como se puede el templo, como se pueda, porque es en tiempo angustioso, y pues hay cosas que por ejemplo se perdió, como el arca de la alianza, que no se sabe porque no se la llevaron los babilonios. Los babilonios se llevaron las tazas y los vasos, pues no se llevaron el arca de la alianza. ¿Dónde está? Pues no lo sabemos. Entonces, de ahí, de ese reconstruir, recuerde que va a llegar un momento de 400 años donde no se levanta profeta en Israel, donde hay las luchas de los macabeos, donde tienen la pelea esta con los griegos, hasta el tiempo de los romanos, donde Jesús nace y se concluye el tiempo que iba en retroceso desde los 4000 años hasta cero, y entonces comienza la era de la iglesia. Por eso usted va a ver el primer cuadrito, los medopersas, el segundo cuadrito, el imperio romano, y porque ahí va a haber algo que habla del Mesías, que muere en el año 33 después de Jesucristo, pero nace Jesús y muere, y luego pues ahí también va a hablar de la destrucción del templo de Jerusalén, que es en el año 70 después de Jesucristo, comienzo de la iglesia, o la era de la iglesia, que está en el capítulo 9, verso 26, y lo voy a llevar hasta el rapto. Voy a figurar el rapto como normalmente lo figura la iglesia pentecostal, que es antes de la gran tribulación. Y ahí va a haber un cuadrito del rapto de la iglesia. La iglesia entonces comienza unos eventos en el cielo y unos eventos en la tierra. En la tierra, la gran tribulación, que va a ser la semana número 70, una semana de años. Son 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Pero acá va a tener un cuadrito que habla del tribunal de Cristo, otro cuadrito que habla de las bodas del Cordero, y otro cuadrito que habla de la adoración en el cielo, que habla Apocalipsis capítulo 5 y Daniel capítulo 12, mientras abajo se da la gran tribulación, que tiene que ver con los que no se fueron en el rapto, y con Israel específicamente, pues lo que tiene que ver con el anticristo tiene que ver con Israel, con Jerusalén.
Y luego de que se defina la gran tribulación, viene la segunda venida de Cristo para destruir al anticristo, mandarlo al lago de fuego y azufre. Y luego de eso, inmediatamente sentarse en el trono de Israel. Ahí usted va a ver otro cuadrito. Y reinar por 1000 años. Israel va a reinar por 1000 años. Y luego de esos 1000 años, entonces pues vienen otros eventos como lo que es el Almagedón, la batalla de Gog y Magog y el Almagedón, el juicio del gran trono blanco, y luego cielos nuevos y tierras nuevas. Fíjense que en esta tabla los estoy poniendo desde el regreso de Israel, del exilio babilónico a Jerusalén, hasta cielos nuevos y tierras nuevas. Una línea, esa línea la vamos a estar añadiendo, corrigiendo, metiéndole datos, porque de esa línea es que vamos a estar hablando. Hay unos capítulos que yo los estoy obviando en este momento. Por ejemplo, el capítulo 5, y lo obvié, pero el capítulo 5 es un capítulo que hace un cambio histórico entre lo que es Babilonia. Recuerde que Babilonia, hablamos de Nabucodonosor, que tiene unos capítulos en el libro de Daniel, y luego Belsasar, que utiliza los vasos que trajo Nabucodonosor del templo judío para beber, y que entonces sale aquella mano que le dice en un idioma que nadie conoce, nadie podía interpretar, pero tuvieron que buscar a Daniel, que lo interpretó, y que decía en ese capítulo, casi al final de ese capítulo 5, dos datos. Un dato pues era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Eso lo escribió Dios allí con una mano y con el lenguaje de Dios, y lo interpretó Daniel, porque Daniel tenía un don de orar a Dios y que Dios le diera interpretación de sueños y de otras cosas. Entonces, el verso 29 de ese capítulo 5, que dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel, y en el 30, esa misma noche, muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Fíjense que yo siempre hablo de que cuando uno tiene esas edades, pues ya se debe estar retirando, pero bueno, él no se estaba retirando todavía. Y eso es importante, porque ahora usted va a ver que en el capítulo 9, el primer verso del capítulo 9 habla del primer año de Darío, donde entonces Daniel va a tener una revelación de unos eventos. Así que en el primer año de Darío es que viene este sueño, esta visión a Daniel. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, que Jeremías había dicho en su profecía que eran 70 años. Yo lo expliqué anteriormente con números. Tiene que ver con el año sabático que Israel no cumplió, ese año sabático, y como no lo cumplió, pues Dios los sacó a ellos entonces por 70 años. Y lo que está diciendo Daniel era que él estaba buscando, leyendo, y se dio cuenta de que eran 70 años. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo:
Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Daniel interpretó que cercano al tiempo donde se estaba desarrollando o donde estaba viniendo el cumplimiento de los 70 años, era menester pedirle perdón a Dios, como que Dios pues requería una acción de parte del pueblo que él no la veía, obvio. No estaban en ejercicio los sacerdotes y la estructura que Israel tenía, no estaba en ejercicio allí ni en Babilonia, ni con los persas, así que, y mucho menos con los medos. Así que, pues, él comenzó a afligirse, porque sabía que ya iba a ser el tiempo en que iba a haber el regreso. Yo les vuelvo y les recuerdo que Daniel no regresa a Jerusalén. Él no está llorando allí porque él quiere que lo monten en un caballo y lo manden para Jerusalén. Él está haciendo un acto que luego la palabra también habla de que pues sería en tiempo de Ciro. Yo no sé si, ¿verdad? Por lo menos la Biblia no lo dice y no creo que Daniel haya llegado hasta contemplar ese dato, porque recuerde que Daniel está en tiempos de Darío. Todavía Ciro, que aun cuando el reino era compartido entre Media y Persia, pero todavía Ciro no ha venido a ser el rey, que entonces es el que manda por un concepto bíblico y por un mover de Dios a que Jerusalén regresen unos, porque recuerde que Artajerjes, que usted lo va a encontrar en Nehemías capítulo 2, la escena donde el rey ve a Nehemías que está triste y le pregunta qué es lo que está pasando, y luego pues Artajerjes pues será el que dé la oportunidad de que se regrese para construir lo que son los muros. Anterior a eso pues se va a reconstruir lo que es el templo. El verso 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. O sea, Daniel sabía, se dio cuenta, aun cuando con gran probabilidad cuando lo llevaron a Babilonia, que probablemente tendría algunos 17, 20 años, no busqué ese dato, pero más o menos era un joven, y luego pues ahora tiene 70 años más, o sea, ya casi 70 años más, creo decir que está hablando casi sobre 80 y pico, llegando a 90 años de edad. O sea, era mayor, era un anciano. Entonces yo tengo una notita aquí que dice: recordemos que en la Biblia tenemos profetas, sobre todo los mayores, que algunos fueron contemporáneos en Babilonia y Persia, otros no. Isaías fue un profeta que se llama preexílico. Jeremías estuvo cuando Babilonia y luego pues es enviado a Egipto, pero estuvo en ese comienzo de cuando Babilonia pues llega y vence a los judíos. Ezequiel es contemporáneo con Daniel, por eso usted va a encontrar en el capítulo 37 de Ezequiel específicamente, que habla del valle de los huesos secos, y en el Salmo 137 del 1 al 4, donde el salmista habla, y ese salmo se establece en el tiempo de vivir en Babilonia, vivir en el exilio. Vamos a poner exilio para no llamarle Babilonia todo el tiempo, o Persia, porque por ejemplo la reina Esther estuvo en Persia junto con Mardoqueo. No
no en Babilonia. Ahora, el verso 18, mire lo que dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque nos elevamos nuestros ruegos ante ti, confiado en nuestra justicia, en ti, confiando en nuestra de justicia, sino en tus muchas misericordias. O sea, ellos no podían levantar en la justificación de su vida como un elemento, porque no eran justos, no fueron justos. Dios nunca se equivoca. Cuando Dios hace algo en justicia, como un juez que todo lo sabe, siempre lo hace bien, no se equivoca. Pero tenemos que apelar a la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos, porque todos los días podemos nosotros llamar a la misericordia de Dios y pedirle, ayúdanos, y Dios nos mira en nuestra debilidad, nos mira en nuestra miseria, nos mira en lo que nosotros decimos que vamos a hacer y que Dios sabe de antemano que no vamos a hacer nada, nos mira y nos ayuda. Ese es nuestro Dios, un Dios poderoso, un Dios que puede exigir, un Dios que puede destruir, pero un Dios que es longánime. Longánime es, que puede ponerle en la boca de Jesús ¿cómo dice? Que perdonemos 70 veces 7. Bueno, usted tiene que perdonar 70 veces 7, yo tengo que perdonar 70 veces 7. Si no fuera longánime, no habría tantos perdones. Dice, oye Señor, oh Señor, perdona, el 19. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. O sea, hay ocasiones cuando usted tiene que apelar a los atributos de Dios, porque los suyos no sirven. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo, porque Dios ama a Israel, porque Dios formó a Israel de la nada, porque Dios tiene una experiencia profunda con Israel y Él lo sabe, Él lo sabía. O sea, que hasta ese verso Él está confesando. El 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿recuerda? En este asunto de los ángeles y arcángeles, el ángel Gabriel, o sea, Gabriel es un ángel que está en el mandato de Dios, que Dios lo utiliza para llevar mensaje y que pues dura muchísimo, no se ponen viejos, porque usted ve a Gabriel aquí hablando con Daniel, pero luego lo verá por allá por Jerusalén muchos años después, hablando con María. Entonces, ese es el ángel Gabriel. También en algún momento dado, en uno de los capítulos, se habla del arcángel Miguel. Miguel es un arcángel. Los arcángeles tienen espada y pelean. El ángel no pelea. Gabriel nunca se ha visto. Yo he visto que nombren como que Gabriel está en una pelea, pero el arcángel Miguel sí pelea con espada y con escudo y con los siervos de Satanás. Dice, Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, porque tienen alas y vuelan, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces fíjese esta nota. Gabriel volando con presteza vino a la hora del sacrificio. Estas eran las 3 de la tarde. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento se habla un poquito
del asunto de la oración en el templo, pero el pueblo tenía el templo. En el tiempo de Jesús había templo, porque Herodes el Grande había corregido y había arreglado el templo que en este tiempo, al principio, después de las 70 semanas y en el regreso, que Nabucodonosor lo destruyó, pero entonces en ese grupo donde está Zorobabel, donde está Nehemías, donde está Edra, que ellos restauran el templo. Obvio, no figure usted que esta gente no fue que lo hicieron añicos, que los destruyeron en polvo, pues que los destruyeron y ellos pues pudieron poner algunas construcciones y levantar el templo, levantar las murallas y luego pues muchos años después de esto, cuando vengan los romanos, recuerde que aquí estamos en los medo-persas, pero cuando llegue por allá, después de Grecia y después de los romanos, estamos hablando de 400 años más por allá, entonces se reconstruye o se pone un poquito mejor el templo para el tiempo de Jesús, para la llegada de Jesús. Para la llegada de Jesús, pues el templo de Herodes es mucho mejor. Pero ya en este tiempo de Daniel no hay templo. Ellos no están incluso en Jerusalén. Sin embargo, ellos siguen observando y Daniel dice que oraba 3 veces al día. Eso usted lo vio en otro capítulo, yo no lo he dado aquí, que oraba 3 veces al día. Y una de las horas que oraba era a las 3 de la tarde. Y en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia comienza, todavía los discípulos siguen yendo al templo y van a las 9 de la mañana, van a las 12 y van a las 3. Jesús murió a eso de las 3 de la tarde, en el tiempo del horario del sacrificio, cuando se supone que se hacía el sacrificio. Y Daniel lo establece aquí, dice, eran las 3 de la tarde, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Y eso es más o menos promedio de las 3 de la tarde, donde aun cuando no se puede ir a un templo a hacer el sacrificio, pero se hacía el sacrificio en oración, en respeto, en buscar hacia dónde estaba puesto Jerusalén y se arrodillaban, se humillaban hacia Jerusalén. Digamos que Jerusalén estuviera en San Juan, pues entonces tendría yo que comenzar a buscar hacia dónde está San Juan y me tendría que arrodillar hacia San Juan, que es donde estaría el templo, más o menos para poder dar una explicación. Dice, y me hizo entender, estoy en el 22, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿A qué vino Gabriel? A enseñarle algo, a hablarle algo. Recuerde que ya en capítulos anteriores, donde por ejemplo en el capítulo 7, que Daniel tuvo la visión de todas esas bestias y todo ese montón de cosas que hemos explicado aquí, ahora se le va a dar una información de una línea de tiempo que tiene, y esta no es como la del capítulo 7, que es mundial, que es imperio, y luego naciones, etcétera, etcétera. Aquí es una línea de tiempo que tiene que ver con Israel específicamente. Y nosotros le llamamos las 70 semanas de Israel. Y yo me voy a quedar hasta aquí porque no quiero añadirle mucha información y que de luego pues usted me diga que no entiende. Así que mal que me estoy quedando en el verso 23, porque de ese verso 23 que voy a empezar a estudiar, a aclarar lo que es este tiempo de las 70 semanas o línea de tiempo, que ya se la expliqué añadiéndole otras cosas,
pero te la expliqué al principio de esta intervención. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, nuestro ministerio necesita pues que tú nos dé like y que nos ayudes para que podamos pues, figurar entre los grupos donde se le dan tantas oportunidades o se nos pone en una posición donde la gente nos pueda ver. Así que danos like, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, y compártelo y danos feedback para nosotros saber que tenemos que mejorar en la explicación. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos bendigas, que nos ayudes y que en tu gracia y en tu poder nosotros podamos, Señor, figurar y hacer las cosas bien. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios mío. Si alguien tiene una necesidad, yo la presento por esa persona en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios mío, que tú les ayude, sea ella, sea él, sea un joven, sea un niño, alguien que tenga fe. Dios mío, ayúdale en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Te bendiga.